Hoy vamos a meternos de lleno en un fallo que es, sin dudas, un antes y un después en la relación entre los consumidores y las grandes empresas en Argentina. Vamos a analizar cómo una única demanda colectiva consiguió finalmente equilibrar un poco la balanza de la justicia. Todo arranca con algo que podría parecer un detalle, una simple cláusula en un contrato de adhesión de medicina prepaga. Pero claro, ese pequeño detalle, cuando lo multiplicas por miles y miles de afiliados, desata un conflicto jurídico de una escala enorme que no paró hasta llegar a la Corte Suprema. Y esta es la pregunta del millón, el verdadero nudo del problema que la Corte tuvo que desatar. A ver, tiene una entidad, como una asociación de consumidores, la autoridad, la legitimación, para ir a juicio en nombre de un montón de gente que, en muchos casos, ni siquiera sabe que está siendo representada. Para entender cómo se llegó a esta decisión, que fue histórica, vamos a recorrer este camino paso a paso. Primero, vamos a ver el origen del conflicto, que está en el contrato mismo. Después, la pelea judicial inicial. Luego, analizaremos un caso clave, un leading case que cambió las reglas de juego, Jalabi. Finalmente, el veredicto de la Corte en este caso. Y quizá lo más importante, ¿qué significa todo esto para la justicia colectiva y el equilibrio del mercado? Empecemos por la base de todo, por esos contratos que firmamos casi sin leer. En esa famosa letra chica es donde se esconde el desequilibrio de poder que dio origen a todo este asunto. El instrumento en el centro de esta disputa es el contrato de adhesión. A ver, acá no hay negociación posible. Son términos ya escritos, predispuestos. Es el famoso tómalo o déjalo. Uno como consumidor simplemente adhiere. Y esta es la regla en servicios masivos como la telefonía, los bancos o, como en este caso, la medicina prepaga. Y acá el desequilibrio se ve con una claridad total. De un lado tenés una corporación, con un departamento legal entero diseñando cada cláusula para su máximo beneficio. Del otro lado, una persona que necesita un servicio esencial como la salud y no tiene otra opción más que firmar. La simetría de poder es sencillamente abismal. Bueno, acá es donde la historia judicial se pone interesante. PADEC, que es la Asociación de Consumidores, presenta la demanda, pero se choca de frente contra un muro jurídico que tiene un nombre técnico: falta de legitimación activa. El recorrido fue cuesta arriba, Tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales le dijeron que no. ¿Con qué argumento? Con una visión muy clásica del derecho. Si el derecho que se afecta es patrimonial, es decir, económico, y le pertenece a cada individuo, entonces solo ese individuo puede reclamar por sí mismo. Esta cita resume a la perfección la postura de las instancias inferiores. Lo que decían, en criollo, era: mire, nosotros no podemos meternos a defender los intereses de alguien que no nos lo pidió. Permitir que una asociación demande por miles de personas sería como usurpar la voluntad de cada afiliado. ¿Qué pasaba si alguien estaba de acuerdo con el aumento? ¿O si simplemente no quería problemas? Para ellos, la acción colectiva así no iba. Pero, y acá viene el giro de la trama. Justo cuando parecía que el caso moría, un fallo anterior de la mismísima Corte Suprema iba a cambiar por completo las reglas de juego. Entra en escena el célebre caso Jalabi, que vino a reescribir la forma en que entendemos los derechos colectivos en Argentina. Jalabi nos introduce este concepto que es fundamental: los derechos de incidencia colectiva. Pensemos en ellos como derechos que, aunque afectan el bolsillo de cada uno, nacen de un mismo problema común que nos impacta a todos como grupo de una manera que va más allá de lo puramente individual. Lo verdaderamente revolucionario de Jalabi es que crea esta tercera categoría. Ojo, no estamos hablando de un bien que no se puede dividir, como un río contaminado. No, hablamos de derechos que son perfectamente individuales, la plata de cada afiliado, pero que son afectados todos de la misma manera y por la misma causa, una cláusula contractual abusiva. Ahora, para que una demanda de este tipo pueda avanzar, la Corte puso 3 condiciones bien claras. Primero, que haya una causa común, como el contrato modelo de Swiss Medical. Segundo, que el reclamo se enfoque en los efectos comunes de esa causa, no en el daño particular de Juan o de María. Y tercero, y este es el punto clave, que quede demostrado que si cada persona tuviera que ir a juicio por su cuenta, el acceso a la justicia se vería frustrado, porque sería carísimo o simplemente no valdría la pena. Bueno,
Con este nuevo marco teórico, con estas nuevas herramientas que le dio Halaby, la Corte Suprema volvió a analizar el caso de Padec, y el resultado fue un giro de 180 grados respecto a lo que se venía diciendo. El diagnóstico de la Corte fue contundente. El caso encajaba como anillo al dedo en la nueva doctrina. Había una causa fáctica común, el contrato. Una pretensión enfocada en los efectos comunes, anular la cláusula y los aumentos. Y fundamentalmente, una clarísima afectación al acceso a la justicia. Y a ver, ¿por qué se veía afectado el acceso a la justicia? Miremos los números. Los aumentos eran de entre un 11 y un 12%. Para la empresa, sumando a todos los afiliados, es una fortuna. Pero para una sola persona, es un monto por el cual, seamos honestos, nadie en su sano juicio se metería en un pleito. Y acá la Corte lo dice con todas las letras. Es puro sentido común. ¿Quién va a contratar un abogado, pagar tasas de justicia y bancarse un juicio que puede durar años para recuperar una suma relativamente chica? La respuesta es obvia: nadie. Por lo tanto, negar la vía colectiva era, en la práctica, negar la justicia por completo. Y finalmente, llegamos a las consecuencias de todo esto. Porque este fallo no solo resolvió un caso particular, reconfiguró la dinámica del mercado y la protección de los consumidores a un nivel estructural. Comparemos un poco las dos vías. Ir a juicio solo implica costos altísimos y un acceso a la justicia que es casi una utopía. Y el efecto en la empresa es nulo. Pero la acción colectiva cambia la ecuación. Los costos se diluyen, el acceso se garantiza y, lo más importante, genera un efecto disuasivo. Ahora las empresas se lo tienen que pensar 2 veces antes de poner una cláusula abusiva porque saben que se pueden enfrentar a una demanda millonaria. Y acá está la jugada maestra de la Corte. Le otorga a la asociación lo que se llama una legitimación extraordinaria. ¿Qué significa este término? Que la asociación puede demandar no porque le hicieron algo a ella, sino que actúa en nombre y representación de todo el grupo afectado. Se convierte de alguna manera en un contrapeso real frente al poder económico de las grandes empresas. Es en esencia una herramienta para nivelar el campo de juego. Pero para proteger los derechos individuales dentro de este colectivo, la Corte no dio un cheque en blanco. Al contrario, estableció reglas procesales muy claras. Hay que definir bien quiénes componen la clase afectada, hay que asegurar que la asociación los represente adecuadamente y, un punto muy importante, hay que darle a cualquier persona la opción de salirse del juicio si así lo prefiere, lo que se conoce como opt-out. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que la acción colectiva ya no es una rareza, no es la excepción. Es una herramienta estructural y fundamental que tenemos para que los derechos que figuran en las leyes se cumplan en el mundo real, sobre todo cuando nos enfrentamos a esos contratos masivos que no tenemos ninguna chance de negociar. Y nos vamos con una pregunta que queda flotando en el aire. Pensemos en las plataformas de streaming, las redes sociales, las apps de delivery. Todas operan con contratos de adhesión. El fallo Padec abre una puerta muy importante. La pregunta ahora es, ¿qué otros conflictos de esta era digital van a necesitar cruzar por esa misma puerta para encontrar justicia?